Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Complejamente. El día de hoy hablaremos sobre personas mayores, no solamente sobre la salud física y los problemas de el desgaste, el paso del tiempo, la reducción de la fuerza muscular, la osteoporosis, e incluso hasta llegar a la demencia. Pero también conversaremos sobre sus problemas de salud mental. ¿Está la pandemia afectándolos de manera especial? ¿O cuáles son los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores? Antes de hablar con nuestros invitados, los invito a ver el siguiente video. La música, y la banda, y la comida. Según el censo 2017, las y los adultos mayores ascienden al 11,4% del total de la población del país. El 85% de esta población es autovalente, independiente y autónoma, y un 15% es dependiente de terceras personas. Pero, ¿qué repercusiones ha tenido esta pandemia en sus vidas y cómo se pueden abordar? El encierro prolongado ha tenido consecuencias físicas y mentales graves para este grupo etario. Algunas de ellas, y una de las más comunes, es la pérdida de masa muscular, el aumento de riesgo de caídas y lesiones, así como también el aumento de peso y una vida sedentaria que afecta al deterioro y el avance de enfermedades crónicas. Entonces, ¿cómo enfrentar esta nueva realidad? ¿Qué rol debe cumplir la salud pública y los círculos de contención como familiares y amigos? Esto y mucho más en un nuevo capítulo de Complejamente. Vamos, vaquero, haz la cama. En la crisis sanitaria tenemos que proteger especialmente a las personas más vulnerables, a las personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, las personas con cáncer o incluso inmunosupresión. Dentro de estos grupos más vulnerables y más propensos a complicaciones, especialmente al COVID, están las personas mayores. ¿Cuáles son las patologías más importantes que le afectan en general? ¿Cómo les ha afectado la pandemia en estas patologías y en su diario vivir? Para eso vamos a conversar con el siguiente invitado. Él es el doctor Eduardo Gallegos, geriatra y académico de la Universidad de Santiago. Bienvenido, doctor Gallegos. Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estás? Cuando hablamos de personas mayores, ¿cómo nos afecta el tiempo y qué patologías se van viendo o qué situaciones se van viendo a medida que avanza la edad en nuestros cuerpos? Bueno, el proceso de envejecimiento, que es un proceso dinámico e irreversible, lo que condiciona a nivel del organismo de los individuos y a nivel inclusive de los órganos de un individuo en diferente cuantía, un proceso de baja de la reserva funcional de los órganos por la pérdida, digamos, en general de una serie de funciones asociadas al proceso de envejecimiento que tienen una serie de connotaciones desde el punto de vista biológico, molecular, bastante demostradas. Por lo tanto, lo que le sucede a un individuo o una persona mayor es que ante un embate externo, como puede ser una enfermedad o el caso de enfermedades infecciosas como el caso del COVID, su capacidad de respuesta de los diferentes órganos va a estar condicionada por las características de patogenicidad o de intensidad de la infección en sí sobre un organismo que es más vulnerable finalmente. Eso es a grosso modo. Y en esta etapa de la vida, ¿cuáles son las enfermedades o los problemas de salud más frecuentes? Bueno, en general, las patologías cardiovasculares son las más frecuentes junto con las cerebrovasculares, asociadas a enfermedades crónicas, que de acuerdo a los datos que contamos a nivel del país, que tienen también, se reproducen a nivel mundial, son patologías que hacen que estos pacientes habitualmente tengan varias enfermedades a la vez, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial, casi 2/3 de las personas mayores son hipertensos, 1 de cada 4 son diabéticos, los problemas asociados a las alteraciones del colesterol, las patologías de tipo cardiovascular que condicionan un riesgo cardiovascular muy alto, como decía anteriormente, y también está todo el espectro de enfermedades neurodegenerativas y otras que son patologías que tienen que ver con el dominio afectivo, como son los trastornos del ánimo o cuadros depresivos en sí. En general, ese es como el contexto general. Bueno, y hay también todo el tema de los cánceres que son más frecuentes en estas edades, etcétera, etcétera. O sea, en general, lo que uno puede decir en términos resumidos es que los pacientes
mayores concentran riesgo y una alta carga de enfermedades, y eso obviamente que da cuenta de un impacto habitualmente sobre la funcionalidad, que es un tema central cuando uno está haciendo un abordaje de las personas mayores, que la pérdida de funcionalidad provoca discapacidad y dependencia finalmente. Parte importante de la funcionalidad es mantener la estructura ósea y también muscular con fuerza y capacidad para resistir estos embates o poder hacer las actividades de la vida diaria. En ese sentido, ¿cómo nosotros podemos saber si es que esa funcionalidad a nivel muscular u ósea, como la osteoporosis o la sarcopenia, pueden generar algún tipo de problema y cómo la diagnosticamos? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, está claro que el proceso normal condiciona en términos fisiológicos una pérdida de la musculatura asociada al envejecimiento, lo que finalmente se conoce como sarcopenia. Y también la masa ósea va disminuyendo, sobre todo en las mujeres, ¿no? Después de la menopausia. Exámenes como para, a grosso modo, también definir cuáles son las características, las pérdidas o tratar de dimensionarlas en sí. En el caso de la patología muscular o la pérdida de músculo, hay mediciones que se hacen en relación a la fuerza muscular, midiendo, por ejemplo, la fuerza de prehensión, la capacidad para desplazarse. También hay algunos test que también nos ayudan en eso, y también hay exámenes que permiten también medir la capacidad de la fuerza muscular o la cantidad de músculo que tenemos, como la bioimpedanciometría, etcétera. Y en el caso de la masa ósea tenemos el densitómetro óseo, que permite medir también la cantidad, digamos, de calcio que tenemos en los huesos, y de alguna manera eso nos da cuenta también de un riesgo mayor o de definiciones pasando ciertos umbrales, si la persona tiene osteoporosis o no. Y finalmente también, como estos son cuadros sindromáticos, o sea que son un espectro de eventos que condicionan hacia un diagnóstico, también uno puede ver en función del desempeño del paciente en la vida diaria, como haces tú, y además algunos riesgos, como son el mayor riesgo de caídas, etcétera, que de alguna manera a uno le hacen ver que el paciente tiene alguna alteración en estos órganos. Eduardo, y en este sentido, para prevenir, imagino, hay ciertos parámetros o es muy importante la dieta, no solamente en el momento inmediato, ¿cierto?, de las personas mayores, pero también para recomendar a las personas que estamos en este proceso de envejecimiento diario. ¿Cómo debe ser la dieta, uno, en las personas mayores, y cómo podemos hacer nuestras dietas para prevenir algún tipo de problemas en estos sentidos? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, porque en realidad el kit del asunto tiene que ver con estilos de vida saludables, donde el aspecto nutricional es uno de los más importantes, ¿no? Y nunca es tarde. Las personas mayores, hay muchos estudios que demuestran que la adherencia a una dieta que tal vez la podemos resumir como la dieta mediterránea, por ejemplo, donde sí tenemos que sacar el alcohol, es como probablemente la más recomendable. Pero finalmente lo que uno debe hacer desde tiempos previos a ser una persona mayor es un conjunto de cosas. Entre eso, claro, el aspecto nutricional, que evite alteraciones que nos lleven a caer en sobrepeso u obesidad, porque eso va a generar mayor riesgo de resistencia a la insulina, por tanto, posteriormente diabetes, etcétera, y todos los daños que esto implica. El aumentar de peso en general, sobre todo en obesidad, genera un estado inflamatorio permanente que también va condicionando un envejecimiento más acelerado, por ejemplo. El hecho de que las personas se hacen sedentarias, entre otras cosas, influye también y potencia todo esto. Por lo tanto, el hacer ejercicio en forma regular asociado a una dieta equilibrada que te evite caer en sobrepeso o en obesidad, donde probablemente la dieta mediterránea es la que tiene los mejores elementos, que está basada más en vegetales, en carne blanca, no en productos elaborados, y que además está
asociada también al consumo de aceites de buena calidad como el aceite de oliva y frutos secos. En general eso te da una buena situación de control de la oxidación, que finalmente es el envejecimiento en sí. Y en la etapa ya de persona mayor, esto sin duda que es mucho más importante, y sobre todo el ejercicio con todos los elementos benéficos que tiene, entre ellos el mejorar la fuerza muscular, que ya dijimos previamente que es una de las grandes pérdidas que afecta la funcionalidad de las personas, que los hace más frágiles y más vulnerables. Obviamente que son elementos súper importantes. En esto hay algunos mitos que se plantean de que que las personas mayores, por ejemplo, en la actualidad ya no son tan desnutridos, sino que son más obesos, pero eso es una continuación de lo que está ocurriendo como problema de salud pública en etapas previas, y dura como hasta la década de los 75, 80 años, porque después en realidad no hay tantos obesos cuando hablamos de personas mayores. Y es interesante eso porque en general prácticamente la mitad de las personas mayores en nuestro país, según la encuesta nacional de salud, tienen sobrepeso o obesidad. Y lo que hemos visto en la pandemia es que encuestas en la población general dicen que el 44% de las personas ha aumentado de peso. ¿Cómo consideras que ha afectado estas patologías o estos problemas de salud físico a las personas mayores durante la pandemia? Bueno, sin duda que la situación de restricción de movilidad que se impuso por una necesidad real, obviamente, que era la protección de este grupo de edad por un tiempo prolongado, generó efectos o daños colaterales. Y en ese contexto hay varios dominios de la persona en sí que se ven afectados. Entre eso está el osteomuscular, que obviamente en pacientes que ya sabemos que son per se en general sedentarios, que tenían una nutrición también probablemente inadecuada, están confinados en sus domicilios, en general genera una serie de complicaciones como pérdida de mayor cantidad de músculos, probablemente mayor aumento del compartimento graso, baja su metabolismo basal, o sea, su gasto energético, por lo tanto aumenta la obesidad si mantienen una dieta no adecuada. La baja exposición al sol, por ejemplo, lo que hemos visto en clínica en la actualidad, que ya era un problema anterior, la baja de los bajos niveles de vitamina D también, que impactan también directamente sobre la fuerza muscular, etcétera, asociado a todos los problemas de salud mental, el no seguir el manejo adecuado de sus patologías crónicas, o el desatender problemas que probablemente comenzaron por estar en periodo, digamos, de cuarentena, etcétera, han generado una serie de complicaciones. Y las personas mayores están en estos momentos probablemente siendo más vulnerables en relación a lo que viene. En ese sentido, ¿estamos algo al debe con la atención de las personas mayores en su salud física como sociedad, como Estado? No, sin duda. Y esto no es solamente de ahora de la pandemia, sino que es un tema previo, ¿no? Los resultados que impactan en forma positiva, en forma benéfica sobre la salud de las personas mayores, en general están bastante probados a nivel de la salud en general en todos los países, y eso tiene que ver con que los pacientes mayores, las personas mayores, tengan una atención diferenciada, que está basada, digamos, en valoración multidimensional de todos sus problemas, por un equipo multiprofesional, con desarrollo de niveles asistenciales que sean no solamente la atención primaria de salud o el hospital, sino que una serie de instancias, sobre todo de manejo de la recuperación funcional en diferente gradualidad con dispositivos asistenciales en el sistema de salud. Y obviamente que esos elementos en general en nuestro país están todavía en una tierra o en un terreno bastante débil. Tenemos tal vez algo de estructura, tenemos mucha diferenciación en diferentes zonas del país, pero yo diría que en ninguna región del país existe un sistema de salud diferenciado hacia el manejo de las personas mayores, o tenemos instancias pero están desintegradas. En la atención primaria donde están la mayoría de los pacientes, se les hace el examen de salud preventiva que
que condiciona un muy buen diagnóstico de la funcionalidad de los pacientes, pero las intervenciones posteriores para resolver eso están muy limitadas en general. Entonces yo creo que nos falta crecer mucho en eso, pero yo ya que sí vamos en un buen camino, porque hemos ido logrando formar más gente en el área de salud para atender estos problemas de futuro. Estamos formando más geriatras, eso, somos los que más estamos formando geriatras, pero también las otras disciplinas también han tenido un crecimiento bastante potente en todo el espectro, digamos, de las entidades relacionadas con esto en el país. Eduardo, y cuando el sistema no puede cubrir todas las necesidades, especialmente personas mayores, muchas de ellas que necesitan algún cuidador y que cae sobre normalmente familiares, ¿qué recomendaciones podríamos dar a las personas cercanas, familiares y cuidadores para detectar todos estos problemas de manera temprana y para poder consultar a algún especialista? Bueno, si una persona mayor tiene una situación de varias patologías en sí que están ahí están siendo tratadas, ese paciente tiene un alto riesgo de descompensaciones frecuentes, por lo tanto hay que estar alerta a síntomas y signos que a uno lo puedan de alguna manera orientar a que el paciente está probablemente cambiando su situación, sufriendo un quiebre en su situación clínica, y ahí hay elementos que son agudos, que son fáciles de identificar, pero también hay situaciones más sutiles que uno tiene que tener sin duda a la vista, como son cambios en el estado de ánimo, elementos tan sencillos como la anorexia, la falta de apetito, la baja de peso sin una explicación evidente, alteraciones en el estado mental como son episodios confusionales, porque eso habitualmente el paciente mayor tiene una baja reserva funcional también cognitiva cerebral, por lo tanto cualquier enfermedad va a generar que tenga un cuadro de mayor confusión en sí. Paciente que empieza a tener una baja en su vitalidad global, ¿no?, con pérdida de fuerza, con mayor riesgo de caída, alteraciones del equilibrio, etcétera, alteraciones en cosas también específicas como el tránsito intestinal, que también pueden orientar a una causa orgánica tumoral de colon, por ejemplo, etcétera. Son elementos que las personas tienen que tener muy a la vista, pero sobre todo que pueden haber eventos muy agudos, como también estos elementos más crónicos. Muy importante estar bien atento a estos síntomas, signos que nos comentas, y para cuidar mejor a nuestros familiares, a las personas mayores. Eduardo, quiero agradecerte estar con nosotros hoy día y orientarnos en este tema. Muchas gracias. Muy bien, pues encantado. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos con nuestro siguiente invitada para conversar sobre parte de la salud física, pero cómo nosotros podemos apoyar a las personas mayores en adquirir un estado físico mejor. Hablamos un poco sobre la sarcopenia, la pérdida de fuerza muscular. Ahora vamos a conversar con Marisa Traverso. Ella es profesora de Educación Física y diplomada en Gerontología Comunitaria de la Universidad de Santiago de Chile, con quien conversaremos de este tema y recomendaciones para las personas mayores. Bienvenida, Marisa. Hola, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Marisa, recién conversábamos respecto a la situación que están viviendo las personas mayores, y en parte de los problemas que ellos tienen es la reducción de la masa muscular en general a través de la vida. ¿Por qué es importante mantener una masa muscular y cómo podemos mantenerla en el tiempo? Oye, la verdad que no hay época para comenzar a hacer actividad física. Por lo tanto, aquellas personas, adultos mayores que probablemente nunca han hecho algún deporte o no se han movilizado, no han hecho actividad física y quieren comenzar ahora, también es un buen momento. ¿Y por qué es importante? Porque la fuerza muscular, la resistencia física me va a permitir efectivamente realizar las labores de la vida diaria, mantener la autonomía que es tan importante, poder efectivamente ser independiente. Y eso para un adulto mayor, para cualquier persona, es sumamente importante. Mantener la fuerza muscular de los brazos, de las piernas, que me permita trasladarme y poder realizar las actividades cotidianas, finalmente me permite vivir mejor, mejora mi calidad de vida.
en general necesitamos hacer ejercicio, después vamos a conversar un poquito específicamente de eso, pero a veces cuando las personas hacen ejercicio sufren ciertas lesiones. ¿Y cómo podemos evitar y cuáles son las lesiones más frecuentes en las personas mayores cuando tratan y empiezan a hacer estas actividades? Oye, excelente pregunta, porque además no solamente para las personas mayores, en general, y pasa mucho con los jóvenes, ellos inmediatamente comienzan a hacer una actividad de manera violenta. Entonces, no, uno debe tener una rutina, hay una secuencia. Uno debe partir haciendo movilidad articular. Debe comenzar a que el cuerpo paulatinamente vaya tomando temperatura, que las articulaciones se vayan moviendo, que el cuerpo vaya efectivamente logrando una cierta temperatura para el ejercicio que viene con posterioridad. Por ejemplo, ahí vemos a un adulto mayor que está realizando ya en la secuencia posterior al calentamiento de la movilidad articular, está haciendo trabajos de fuerza de brazo, muy importante. ¿Ya? Está usando efectivamente pesas, pero si yo en la casa no tengo pesas, podría hacerlo con un par de botellas de agua, por ejemplo, o sin pesos. Y acá Marisa, tenemos a unas... Cuéntame. Y ahí, en ese mismo ejercicio, ¿qué cosas deben evitar? Por ejemplo, la postura, cómo hacer los ejercicios inmediatamente al máximo. ¿Cómo podemos evitar justamente lesionarnos? Porque eso va a limitar posteriormente seguir haciendo ejercicio. Sí. Como te decía, lo más importante es lograr una progresión en el trabajo que estamos realizando, comenzar como está haciendo la señora ahí, trabajo de movilidad articular. Y parto de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza de manera muy lenta. Ya muy lenta, y después entonces me voy a abocar a trabajo de fuerza. Ahora, a veces uno ve que una persona no puede ni siquiera tomar el jarro de agua para servir, por ejemplo, en la mesa. Entonces, estos ejercicios que nosotros vamos a realizar para mejorar la fuerza muscular del tren superior nos va a permitir entonces poder realizar estas actividades cotidianas. Ahora, como yo te decía, ¿cuántas repeticiones o cuánto tiempo? Eso es muy relativo y depende de cada persona. Por eso uno tiene que ser capaz de saber hasta dónde son mis límites, hasta dónde puedo llegar. Yo te diría que podemos partir con 8 repeticiones. Cuando comienzo a trabajar sin peso, parto con 8 repeticiones. Y en la medida que esa tarea me parece fácil, entonces le puedo agregar más repeticiones, 12 a 15 repeticiones, o pasar a agregar un peso. Medio kilo, por ejemplo, ¿ya? Y así entonces voy aumentando la resistencia y por lo tanto voy provocando una mayor estimulación en el músculo. Marisa, y en eso, ¿cuáles son las lesiones que tenemos que evitar a toda costa para poder mantenernos activos durante el tiempo que necesitamos hacer ejercicio? Yo te diría que en los adultos mayores no se ven muchas lesiones producto de actividad física, ¿ya? Porque ellos son sumamente medidos en lo que pueden hacer o no pueden hacer. Lo que sí es muy usual ver que las personas que pasan durante mucho tiempo inmóviles o que no han realizado mucha actividad física, como nos ha sucedido ahora en época de pandemia, tienen problemas para caminar, trasladarse, subir escaleras y por lo tanto mantener la autonomía. Entonces, un ejercicio tan simple como pararse y sentarse de la silla 8 a 10 veces, varias veces al día, es sumamente importante. Hoy día la Organización Mundial de la Salud hace poco tiempo sacó una recomendación de cantidad de tiempo ya acumulado, cantidad de minutos acumulados de ejercicio a la semana. Ellos recomiendan para personas de más de 65 años entre 150 a 300 minutos. Esa es una recomendación mínima. Por lo tanto, las personas podrían, ojalá, hacer todavía más. ¿Y qué deberíamos hacer? Deberíamos intencionar la actividad física. O sea, cuando yo, por ejemplo, voy a hacer las labores de la casa, yo debería decir, ok, tengo conciencia, voy a hacer actividad física ahora haciendo aseo, moviendo muebles, haciendo las camas, y realizarlo de manera continua y a una mayor intensidad. Ahora, ¿qué problemas se suceden habitualmente en todas las personas, no solamente en las personas mayores? Son los problemas en la espalda, ¿ya? Por esfuerzos mal hechos. Entonces, ahí es importante el tema de agacharse correctamente, apretar bien los abdominales, ya mantener una buena postura, justamente para proteger la columna. Y nosotros vimos que en términos de
de la pandemia, las cuarentenas, se demoró bastante en dar el permiso, ¿cierto?, por parte de las autoridades, a que las personas mayores pudieran salir a caminar y dar una vuelta y mantener físicamente. Pero en general, ¿cómo has visto tú o cómo estimas que han afectado la pandemia a la actividad física de las personas mayores? Sí, yo volví hace poco a realizar clases con adultos mayores, con mi grupo, y la verdad que primero el tema de volver a verse fue como sumamente gratificante, porque si bien uno podía mantener algunas clases a distancia, no es lo mismo poder reunirnos. El reporte que ellos hacen es efectivamente la fuerza la pérdida de fuerza muscular, y valoran mucho el hecho de poder salir a caminar. Entonces ese es un consejo importante, ¿eh? El hecho de salga a caminar. ¿Ah? Si usted puede, camine dentro de la casa, y si puede también camine fuera de la casa y vaya aumentando la intensidad. Hoy día no solamente deberíamos trabajar a una intensidad moderada, ¿cierto? Que significa que yo efectivamente puedo mantener una conversación mientras camino, sino que también en la medida de lo posible debo aumentar la intensidad de la tarea, debo exigirle más a mi organismo. Y en eso entonces puedo ir aumentando el número de minutos que salgo a caminar o la cantidad de pasos que hago, ¿ya? El tema de caminar es muy importante, y por eso el fortalecimiento de la musculatura de las piernas es tan relevante para evitar las caídas, mantener una buena marcha, ¿ya? Y justamente prolongar la autonomía. Y ahí tenemos, de nuevo, ¿cierto?, el ejercicio de parar y sentarse de la silla, de elevar los talones. Por ejemplo, yo me voy a tomar de una silla y voy a entonces de pie elevar los talones. Para eso mismo, Marisa, para eso mismo quería invitarte, porque tenemos unos videos que tú misma nos has compartido. Te agradecemos por los videos, justamente para que nos puedas explicar y para que veamos gráficamente cómo se deben hacer estos ejercicios. Si nos puedes explicar y contar cómo se hacen, justamente estos de las sillas y con el apoyo. Claro, ¿por qué el tema de la silla? Porque debemos evitar que el adulto mayor se caiga y se lesione. Esas son las mayores lesiones, más que musculares. Lo que le pasa a un adulto mayor es que se cae. Y si un adulto mayor se cae y se fractura, la recuperación es muy larga. Entonces, efectivamente, eso no es bueno. Por lo tanto, entonces, una silla o una pared. Y además, siempre con una buena vestimenta y con buen calzado. Yo te diría que hoy día los adultos mayores todos deberían usar zapatillas o un calzado muy firme, ya muy seguro. Yo sé que las señoras que son pretenciosas todavía les gusta usar taquitos, pero no, tiene que ser un calzado cómodo y seguro. Y Marisa, imagino también esas zapatillas, hay zapatillas que tienen plataforma a pesar de parecer muy deportivas y pueden ser más peligrosas. ¿Eso también es algo importante? Sí, sumamente peligroso. Por eso la zapatilla tiene que ser un calzado liviano, ¿ya? Porque también hay zapatillas que uno compra en el mercado que son muy pesadas, ¿no? Tiene que ser muy liviano y además tiene que ser muy flexible, ¿ya? Las personas que usan plantilla también tienen que llevar su plantilla cuando van a comprar la zapatilla para que efectivamente puedan ver si calza correctamente. Porque los pies son un elemento importante en la autonomía, en la marcha, en la calidad de vida. Entonces, la zapatilla es fundamental para poder entonces caminar mucho. Y ahí lo que estamos viendo son distintos ejercicios de fortalecimiento de las piernas, ¿ya? Uno parte de pie, ¿ya? Parto de pie, y ahí entonces estoy haciendo elevación de la pierna, ¿cierto?, para fortalecer justamente la musculatura del cuádriceps, la musculatura anterior del muslo. Y ahí en la secuencia ustedes vieron que se hicieron ejercicios de elevación lateral, ahora de elevación frontal, y cada uno lo hace a su ritmo, ¿ya? Eso es muy importante, cada uno lo hace a su ritmo, el que puede lo hace más rápido, siempre manteniendo la respiración, ¿ya? Muy importante. Y después de los ejercicios de pie, podemos pasar a hacer ejercicios en suelo. Entonces, Marisa, además de los ejercicios, dime. Sí, ¿cómo sabemos que estamos haciendo bien ese ejercicio, por ejemplo? ¿Qué tenemos que sentir? ¿Qué tenemos que fijarnos? No tenemos que sentir dolor. Y lo ideal sería poder hacerlo frente a un espejo, ¿ya? Es muy importante. Son ejercicios muy simples. Elevar la pierna, llevarla hasta el ángulo recto es un ejercicio muy simple. Pero si yo tengo dudas, quizás hacerlo frente a un espejo, por ejemplo, sería una buena recomendación. Perfecto. Bueno, Marisa,
hemos conversado sobre los ejercicios, un poco sobre las lesiones para prevenir justamente prevenir estas lesiones y poder mantener esta capacidad muscular en las personas mayores. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para las personas para poder llegar a un envejecimiento saludable en términos de capacidad muscular? Actividad física regular y permanente. O sea, no importa que yo no pueda salir de mi casa, igual puedo algo hacer en mi casa. ¿Ya? Eso es muy importante. Y destinar tiempo para uno. Si uno visualiza cuánto tiempo duerme, cuánto tiempo destina a estar sentado trabajando en el computador o viendo televisión o haciendo cosas quieto, y cuánto tiempo efectivamente le dedico a estarme moviendo, jugando con los nietos o haciendo actividades en la casa, uno podrá ver que efectivamente los adultos mayores pasan mucho tiempo inmóvil. Entonces yo debo intencionar la actividad física, debo programar que por lo menos 30, 40 minutos al día los voy a dedicar para mí, para mi salud, y efectivamente armar una rutina de ejercicios que se adapte a mis gustos y a mis necesidades y a mis posibilidades también. Puede ser que a mí me guste bailar y está perfecto, bailo. Puede ser que a mí me guste sacar a pasear al perro y lo hago. Puede ser que yo no pueda salir de mi casa, pero puedo caminar dentro de mi casa y acumular una gran cantidad de minutos en movimiento. Entonces yo te diría que uno es eso. 2 es trabajar todos los grupos musculares. Hemos hablado de las piernas, que son muy importantes porque me permiten trasladarme. Hemos hablado de los brazos, que también son muy importantes porque me permiten comer, levantarme, ¿ya? O evitar pegarme en la cara cuando me caigo. Esas cosas suceden. Pero también debo fortalecer todo lo que es la musculatura del tronco, la musculatura abdominal para poder levantarme de la cama. Es muy importante que encontremos cosas en la vida que nos hagan salir, que nos hagan efectivamente ver que somos importantes para otros y que por lo tanto tenemos la obligación de mantenernos en buenas condiciones. Y mantenernos activos, mantenernos saludables. Y eso no solamente nos va a permitir mantenernos bien físicamente, sino que también un cuerpo sano está también una mente sana. Marisa, te queremos agradecer esta conversación, las recomendaciones y orientaciones respecto al ejercicio en personas mayores, pero también para todos nosotros. Así que muchas gracias por la conversación de hoy. Sí, gracias a ti, Cristian. Y antes de irme quería solamente hacer una recomendación final, porque me ha tocado ver. Con el tema de la mascarilla se pierde un poco de visión periférica. Entonces, una recomendación para los adultos mayores y también para todos es que vamos a tener que estar un poco más atentos en dónde caminamos, ¿ya? Porque efectivamente se podrían provocar algún tipo de lesión producto de las caídas y eso tenemos que evitarlo. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias y nos veremos pronto. Recuerden, la visión periférica fundamental cuando ocupamos mascarillas para evitar caídas y accidentes. Estamos al final de nuestro bloque, pero volveremos luego. Vamos a seguir hablando de personas mayores, pero desde la perspectiva de la salud mental. Ya volvemos. Estamos en Kim Cantún, en Santiago Televisión. Las series y dibujos animados del CNTV infantil están en nuestro canal. Un espacio dedicado solo a ti. Todos los sábados y domingos desde las 8 de la mañana por Santiago TV. ¿Por qué el escultor tiene que esculpir? ¿Por qué no simplemente se imagina esa cuestión? ¿Por qué el cineasta tiene que hacer cine? ¿Por qué no simplemente se queda con la historia en la cabeza o se la cuenta a un amigo, ¿cachai? O la dibuja? Todavía uno puede seguir aprendiendo, uno sigue aprendiendo y uno sigue avanzando y sigue mejorando. Uno puede ir en un crecimiento constante hasta que tu ojo y tu mano te lo permitan. Muy bien, estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de Complejamente.
Anteriormente conversamos sobre las repercusiones físicas en las personas mayores de la pandemia, pero no solamente se afecta la salud de nuestro cuerpo, sino que también de nuestra psiquis y nuestra salud mental. Antes de conversar con nuestra próxima invitada, los quiero invitar a ver el siguiente video. Las y los adultos mayores son el primer grupo de la población en recibir normas específicas en el contexto de la crisis sociosanitaria COVID-19. Una serie de medidas que afectan a los mayores de 65 años, categorizada como la población de riesgo, lo cual ha generado en sus vidas tanto consecuencias físicas como psicológicas. El encierro, el estrés, el miedo, la angustia, ansiedad, enojo y rabia, entre otras reacciones emocionales, se han visto presentes en la población, consecuencia de la incertidumbre que se vive tanto en la salud, lo social y lo económico. Sin embargo, estas emociones pueden llegar a manifestarse como enfermedades mentales o desencadenar situaciones de riesgo. Entonces, ¿cómo cuidar de las y los adultos mayores? ¿Cómo diferenciamos un problema mayor en relación a las preexistencias propias de la vejez? Esto y mucho más en un nuevo capítulo de Complejamente. En la pandemia se hace mucho más difícil la socialización, un factor protector de nuestra salud mental. Pero, ¿cómo la salud mental afecta a las personas mayores y cómo podemos afrontar cuando tenemos algún cercano que pudiese estar pasando por un problema de este tipo? Para conversar de este tema, tenemos como invitada a Daniela Tumala. Ella es doctora en psicología, académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Es además miembro de la Red Transdisciplinaria de Envejecimiento de la Universidad de Chile, investigadora asociada del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo GERO, y además miembro de la Red de Envejecimiento de las Universidades del Estado. Bienvenida, Daniela. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Daniela, cuando hablamos de enfermedades mentales o salud mental en las personas mayores, ¿de qué estamos hablando? ¿Podrías explicarnos un poquito? Mira, muy buena tu pregunta, Cristian, porque generalmente se asocia, o en nuestra cultura, que una persona mayor que tiene bien su salud mental es una persona que está lúcida. Es decir, que sigue pudiendo funcionar cognitivamente sin mayores problemas. Y como que con eso estaríamos bien. Y la verdad es que es bastante más que eso. La salud mental en la vejez tiene que ver con poder estar en un estado de bienestar y con una buena calidad de vida. Es decir, no estar con sintomatología depresiva, no sentirnos ansiosos, mantenernos cognitivamente bien, pero además poder disfrutar y sentirnos bien integrados y partícipes de nuestra sociedad. Por ahí podríamos decir que en términos generales hablamos de salud mental. Y eso tiene que ver con cuidados y condiciones que uno empieza a enfrentar desde antes. Es decir, la salud mental no es algo que aparezca de repente en la etapa de la vida si uno no ha tomado algunas medidas antes. Importante, por ejemplo, cuidar nuestra salud física, porque eso tiene que ver también con lo que le pasa a nuestra psiquis, por ejemplo, que puede haber un deterioro cognitivo que podemos evitar. Tenemos que tener también, darle importancia a lo que es generar redes sociales más allá de los ámbitos familiares. Podemos profundizar en eso, si te parece, para evitar la soledad, que es otra pandemia que enfrentan las personas mayores. Y por último, algo que es importante, poder tener un proyecto de vida. Ahora, esto por supuesto se cruza con variables económicas, con variables sociales. Las personas en condiciones de pobreza o con pensiones muy bajas, obviamente todo esto se les hace más cuesta arriba, por cierto. Y comentabas que justamente cómo nosotros percibimos la salud en general, pero especialmente la salud mental, depende mucho de cómo participamos o cómo evaluamos esta calidad de vida o la forma de estar viviendo. A veces nosotros, que no estamos en esa misma situación, no estamos en el mismo grupo de edad, podemos valorar de manera distinta distintas cosas. ¿Cómo nosotros podemos estar viendo que las personas mayores están coordinadas bien, están participando bien dentro de la sociedad y finalmente con una buena salud mental? Yo creo que un punto que es importante, Cristian, es que las personas mayores son personas, en su mayoría, personas autónomas. No son un conjunto de personas que se configuran como un objeto de cuidado, como suele verlo en nuestra sociedad. Son sujetos de derecho. La mayoría de las personas mayores es autónoma, contrariamente a lo que todo el mundo cree.
pueden tomar decisiones por sí mismos, pueden mantenerse integrados y somos nosotros muchas veces los que no les damos esa oportunidad. Muchas veces por verlos como niños, por infantilizarlos, por creer que solamente hay que cuidarlos y no preguntarles cosas a ellos. Esas son formas que a veces desde la muy buena intención atentan contra la salud mental y la posibilidad de integración de este grupo. Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer nosotros para justamente apoyar a las personas mayores que se sientan? Porque no solamente es importante que sean partícipes, sino que se sientan y lo perciban desde parte de nosotros. Exacto, es decir, abrirles la puerta, tratarlos como personas adultas, preguntarles su opinión y no solamente tratarlos como... La gente dice, desde la mejor de las intenciones, la gente dice, pero si los viejitos son como niños. No son como niños. Una persona mayor puede tener una patología, puede necesitar ocupar pañales, pero sin embargo es una persona adulta que requiere por una condición de salud utilizar pañales. Entonces, el trato que tenemos, las oportunidades que le damos, la gente en este país después de los 50 años le cuesta encontrar trabajo. Entonces, no es solo una cosa de que se integren, hay que abrirles la posibilidad de mantenerse integrados, de escuchar sus aportes. Nosotros hacemos una encuesta en la Universidad de Chile con el Senama desde hace muchos años y en la última, que todavía estamos procesando los datos, pero le preguntamos, ¿usted cree que la sociedad reconoce los aportes de las personas mayores? Se lo preguntamos a la gente de 18 años para arriba a nivel nacional y la gran mayoría considera que no. Y es cierto, en general no los escuchamos y tienen mucho que aportar, tienen mucho que decir, considerando la heterogeneidad, por supuesto, del grupo, que es otro problema, se los mete a todos en el mismo saco y son todas las personas mayores muy distintas. En ese sentido, habría una especie de paternalismo y como que estos proceso biológico, natural, donde los padres primero cuidamos a los hijos y después se da vuelta una especie de infantilización de la adultez mayor, donde los hijos pasan a hacer cargo. A cuidar a sus padres. A cuidar a sus padres, pero no solamente cuidarlos, que parece bien, sino que un poco a mirar en menos sus capacidades y su aporte. Mira, yo creo que tú diste con un punto muy importante. Lo que pasa es que cuando envejecemos, nuestro cuerpo, nos guste o no, ya no nos gusta, cambia, se va deteriorando. O sea, parte de lo que define el envejecimiento de nuestro cuerpo es el deterioro de nuestro organismo, tarde o temprano, antes o después. El problema es que lo que solemos hacer es generalizar a partir de lo que le pasa en el cuerpo a alguien, lo que le pasa en su psique y lo que le pasa a nivel social. Las personas mayores se pueden deteriorar físicamente, pero eso no significa que en paralelo corra de la misma forma un deterioro psicológico y menos un deterioro social. Yo conozco personas, Cristian, yo trabajo con personas mayores, las he visto, es decir, yo conozco personas que están en una condición de salud, por ejemplo, bastante compleja, con el cuerpo deteriorado, pero que han desarrollado una fortaleza psicológica súper importante para enfrentar estas situaciones, para enfrentar la enfermedad que están viviendo. Y la gente cree que la fragilidad física va de la mano con la misma fragilidad psicológica, y eso no necesariamente es así. Y en ese sentido, en cuanto a los problemas de salud mental, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que vemos en las personas mayores en general? Son dos. La demencia es las patologías más relevantes de salud mental en la vejez son dos, la demencia y la depresión. Esas son las dos más comunes, más frecuentes. No son las únicas, pero son las más relevantes en la vejez. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de demencia? Está mucho en el ambiente, escuchamos, pero específicamente, ¿cómo podemos darnos cuenta y cómo se define finalmente para apoyar a nuestros cuidadores, las personas que nos están viendo, para saber cómo poder darnos cuenta de que alguien está en ese camino? Para decirlo de una manera sencilla, la demencia es un trastorno bastante global donde se ven comprometidas las funciones intelectuales de una persona, sus funciones cognitivas, su capacidad de pensar, de acordarse de las cosas, de poder resolver problemas. Eso se ve comprometido. Se ven comprometidos también sus afectos. Las personas a veces se ponen, sin que uno se explique, muy irritables, muy lábiles, se les cambia el humor, por ejemplo, o se ponen muy apáticos, muy abúlicos, o no disfrutan con nada. Y todo esto también se condice con un trastorno en el comportamiento. Es un deterioro que va afectando progresivamente, en general es progresiva, digamos, cuando hablamos de demencia estamos hablando en general de una patología irreversible y que va comprometiendo a la persona y le va comprometiendo su funcionalidad. ¿A qué me refiero con eso?
La funcionalidad es la capacidad que todos tenemos de hacer lo que queremos hacer. Es decir, llamar por teléfono al banco para preguntar algo, o llamar para pedir que me traigan alguna cuestión, hacer algún trámite, hasta las capacidades más básicas, que se llaman las actividades básicas de la vida diaria. Ir solo al baño, por ejemplo, que no se te quede prendida la llave del gas, es decir, poder vivir de una manera autónoma. Eso se compromete con la demencia. Una persona que tiene una demencia es una persona que requiere un cuidado de terceros porque está comprometida su capacidad para autovalerse. Pero no está comprometido la persona. Sigue siendo una persona que tiene una patología. Y una persona con demencia también le gustan ciertas cosas y no otras. Puede elegir el chaleco que se puede poner. ¿Ya? Por ejemplo, mostrarle 2 chalecos y que elija uno es mucho más digno para esa persona que vestirlo como una guagua o como un niño. Y en ese sentido, claro, cuando las personas pasan y estamos nosotros cuidando a una persona que está ya con demencia, se afecta el grupo familiar completo. ¿Cómo han visto que pueden salir adelante? ¿Qué apoyos pueden tener las familias justamente para enfrentar este tema de poder cuidar mejor a una persona y aceptar este camino de la demencia? Efectivamente, como dice Cristian, se ve comprometida la familia o el entorno cercano de una manera muy importante. La demencia es una condición compleja que actualmente puede durar muchos años, que va generalmente aumentando o empeorando. Entonces, lo que pasa en los sistemas familiares muchas veces es que hay uno o una, que generalmente una mujer, ¿ya?, que asume el rol de cuidadora principal. Y esto tiene un costo económico para las familias enorme, porque, por ejemplo, esa mujer deja de trabajar para cuidar a la persona adulta mayor, lo que es un ingreso menos para la familia. El cuidado de una persona adulta mayor con demencia resulta finalmente muy cara, muy costosa, económicamente y emocionalmente. Las familias se ven impactadas. Los cuidadores se desgastan muchísimo. Hay que ayudarlos dándole respiro, que el resto del sistema familiar pueda turnarse y puedan repartirse la pega de una forma u otra, porque las personas se sobrecargan. Está descrito el cuadro de la sobrecarga del cuidador, ¿no? La persona finalmente termina tremendamente afectada por realizar estos cuidados, porque está muy solo, muy sola. Daniel, quería tocar el tema de la otra patología que también es importante. Estudios de la Universidad Católica estiman que el 20% de las personas mayores tienen un problema de depresión. ¿Cómo nos damos cuenta y cómo afecta a las personas mayores la depresión? Es muy importante porque muchas veces la depresión en la adultez mayor pasa desapercibida. Es decir, cuando una persona mayor está más aislada, quiere hacer menos cosas, está muy inactiva, está como apática, la gente cree que la vejez es así. Pero sí que está viejito, está viejita, y en realidad está deprimido o deprimida y nadie se ha dado cuenta. Otra cosa que pasa también, que es importante señalarlo, las personas mayores cuando están deprimidas presentan algunos síntomas que son más propios de las personas mayores. Por ejemplo, una persona mayor puede tener múltiples síntomas somáticos, que me duele esto, que me duele lo otro, y circulan por 20.000 médicos que nunca le encuentran nada. Y en realidad lo que tiene es una depresión y que está expresada de esa forma, más que desde una cuestión anímica directa reportada. Y por otra parte, algo que también puede pasar con una persona mayor que está deprimida es que se alteren sus funciones cognitivas, pero no porque esté desarrollando una demencia, sino porque está deprimida, ¿ya? Entonces hay que tener atención con ese tipo de síntomas. Por supuesto también están los otros, es decir, el mal ánimo, las cosas que todos conocemos, pero en las personas mayores, cuando la queja somática es recurrente y no le encuentran nunca nada, hay que sospechar si no hay una depresión atrás que amerite una evaluación, por cierto. Y qué interesante y qué difícil al mismo tiempo para las familias y también para los profesionales de la salud mental, que se conjuguen los mismos síntomas con distintas cosas. Quizás parte con un poquito de menos ánimo o dolores en el cuerpo, pero también un poco de síntomas de demencia o será depresión. ¿Cómo nosotros en las casas y los cuidadores, los familiares pueden tratar de orientar y saber cuándo consultar y pedir ayuda a profesionales? Yo diría que cuando una persona mayor empieza a aislar, cuando uno nota un cambio, porque hay personas que han sido siempre más aisladas, que como que por estilo han sido menos sociables, pero cuando uno empieza a notar un cambio en la persona mayor, que no sé qué le pasa a la mamá o a la tía o al papá, que se puso como raro o rara, antes quería salir, ahora no quiere salir,
está mucho más retraído, no quiere comer, se le olvidan las cosas, eso amerita hacer una consulta a un profesional de la salud para ver qué está pasando, si estamos aquí con síntomas depresivos, si hay un trastorno cognitivo importante, si están las dos cosas juntas, eso tiene que ser evaluado. En estos tiempos de pandemia, cuarentena, distancia social y física también, ¿cómo ha afectado a las personas mayores esto en su salud mental? Yo creo que aquí hay que aprovechar de señalar algo respecto de la vejez. La vejez es una etapa de la vida tremendamente diversa y muy heterogénea. Si bien todas las personas somos distintos entre todos desde nuestra más tierna infancia, nos vamos cada vez diferenciando más. Y en la vejez uno puede ver una diversidad enorme de personas. Hay personas que conservan muy bien su ánimo a pesar de muchas circunstancias. En general, y con esto quiero dejarlo puesto, en general las personas mayores, y esto lo señala la literatura internacional y también los datos que tenemos acá, en general reportan buenos niveles de satisfacción con la vida. Así que, ojo, la vejez no es sinónimo de depresión, no es que en la vejez todo el mundo ande deprimido, si bien es una patología relevante en la vejez. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Y respecto al tema de la pandemia, también hemos visto mucha heterogeneidad. Hay personas mayores que se la han tomado bastante bien, mejor que la gente más joven. Yo creo que los adolescentes lo pasaron mucho más mal en un momento, ¿no es cierto? Y otras que este aislamiento que tú señalas, que en realidad no debería ser un aislamiento social, debería ser solo un aislamiento físico, empieza a generar, digamos, impactos. Una persona que está sola, mayor, que no tiene ayuda externa, por ejemplo, para resolver las cosas cotidianas, se puede sentir tremendamente aislada, tremendamente sola, y eso gatillar, por cierto, trastornos de salud mental, perfectamente. Y no es raro que encontremos eso, menos ahora que hubiéramos hecho esta entrevista a los 2 meses de pandemia en un escenario, pero ahora llevamos como 9 y más encima están diciendo que parece que hay comunas que vuelven para atrás. Entonces, esta sensación de no salida y que va pasando el tiempo, por supuesto que va afectando a todo el mundo y entre ellos a los adultos mayores. La incertidumbre es difícil de manejarla para todos y en especial en estas situaciones. Y en ese sentido de certidumbres, ¿cómo nosotros dentro del sistema sanitario, pero básicamente el sistema social, cómo crees tú que estamos o no al debe con las personas mayores en términos de proteger su salud mental? ¿Qué nos ha faltado o lo hemos hecho bien? No, estamos absolutamente al debe. Para ser clara, estamos al debe. Lo curioso es que estamos al debe con una condición de vida a la que vamos todos. Porque tú vas a la vejez, lo más probable es que llegues a ser una persona mayor y que estés en esa etapa durante mucho tiempo. Lo mismo yo, probablemente antes que tú, pero voy a llegar ahí, voy a estar mucho rato ahí. Y lo que hemos hecho como sociedad en general es hacernos los lesos con el tema de la vejez y solamente preocuparnos del tema de la salud física, que está súper bien, que es fundamental, pero no es lo único. Una buena vejez no solamente implica el desafío de cómo conservarnos físicamente de la forma más saludable, implica también los desafíos que yo te señalaba al comienzo. ¿Cómo me mantengo integrado? ¿Cómo aumento mis redes sociales y de apoyo desde etapas más tempranas? Porque la familia no va a dar abasto. La familia, por condiciones múltiples, ha cambiado en su funcionamiento y su estructura. No puede solo la familia satisfacer las necesidades afectivas de una persona mayor, que además puede estar 20 o 30 años en la etapa de vejez. Y por último, el tema del sentido. Como sociedad no hemos tenido una respuesta de... Hemos logrado vivir más, pero no nos hemos podido responder para qué. Y uno escucha personas mayores que te dicen, yo no sé para qué sigo acá. Y es porque no se les da un espacio, no nos hemos preguntado qué otro sentido puede tener la vida después de que jubilamos y de que nos arrugamos y que ya no somos tan bonitos como antes. Bueno, entonces, ¿qué? Ese es un desafío que tenemos por delante, una deuda con los actuales personas mayores y prontamente con nosotros. Bueno, se dice que nosotros empezamos a envejecer el mismo día en que nacemos. ¿Cómo tenemos que hacer y recorrer este camino y cuáles serían las recomendaciones para lograr llegar a una vejez de una manera más saludable, con más sentido y también aportando a la sociedad? Yo creo que pasa por temas personales y por temas contextuales.
Es decir, en una sociedad que no quiere ver la vejez, que es gerontofóbica, porque hasta para venderte un dulce te dicen que es anti-aging, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, claro, es decir, donde hay una hipervaloración de lo que es la juventud, la belleza física, el éxito económico, qué sé yo, y no hay otros aspectos que se pongan arriba de la mesa, eso se le hace cuesta arriba a cualquiera. Cuando te van marginando simplemente por la edad que tienes, te van discriminando por la edad que tienes, le vas poniendo un montón de problemas a las personas en su trayectoria en el envejecimiento. Eso por una parte desde fuera. Y desde cada uno de nosotros, yo creo que va a sonar bien obvio lo que voy a decir, pero a veces lo obvio es lo que no hacemos. La vejez forma parte de la vida. No es una enfermedad al final. La vejez es una etapa de la vida que actualmente dura más que la infancia y la adolescencia juntas. Si yo la sumo, esas duran menos que la vejez. Entonces, más vale que la miremos, más vale que la consideremos, más vale que yo desde etapas más tempranas vaya diversificando intereses. Bueno, ¿y qué voy a hacer cuando deje de trabajar o de estar en el oficio que tengo? Ni hablar del tema económico, que es un tema pendiente socialmente. Es decir, mientras las personas mayores estén en condiciones económicas precarias, todo se pone muchísimo más cuesta arriba, ¿no es cierto? Eso es una cuestión importante de destacar. Pero necesitamos ampliar nuestras redes sociales y de apoyo, no poner todos los huevos en la familia. La familia, insisto, ha cambiado. Cada vez hay más gente mayor, Cristian, que no tiene hijos o que no tiene nietos y que no van a estar por garantizados, digamos, esas personas para su cuidado, para su compañía. Tenemos que diversificar nuestras redes sociales desde antes, diversificar nuestros intereses y cuidar la carrocería, como digo yo, cuidar el cuerpo. Si no cuidamos la carrocería, la diferencia que podemos vivir en la etapa de la vejez es entre la autonomía y la dependencia. No va a ser verse bien o no verse bien, ¿ya? No va a ser cómo te ves con pantalones, no. Va a ser si puedes hacer las cosas sola o solo, si te vas a agachar y te vas a poder parar solo o vas a necesitar un cuidador. Y eso, en gran medida, aparte de tus genes, que ahí no tenés nada que hacer, tiene que ver con cómo has cuidado tu organismo en la etapa, desde etapas tempranas. Durante muchísimo tiempo y cómo nos preparamos para la etapa más larga de la vida, que es la adultez mayor. Daniela. No sé si la más larga, pero de las más largas. De las más largas, al menos. Daniela, te queremos agradecer esta buena conversación y esperamos vernos pronto en este programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Bueno, llegamos al final de este programa. Queremos recomendarles el siguiente libro, Tan frescas, mujeres mayores del siglo XXI, de la autora Freixas Ferré, quien les podrá ayudar a entender mejor el tema de hoy, las personas mayores, su salud física y salud mental. Hemos llegado al final de nuestro programa y queremos invitarlos a que nos sigan sintonizando en Complejamente por Santiago TV. Nos vemos.